Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a ofrecerles lo más significativo de este día de la Almudena, fiesta en la capital de España, la patrona de la capital de España. Bueno, de todas maneras, a pesar de eso, los políticos han trabajado más que otros días, porque claro, tienen los madrileños, Los madrileños tienen la obligación de salir a la calle, participar en diferentes actos que han tenido lugar, sobre todo durante la mañana del día de hoy, y han aprovechado para eso que se llama, en nuestro argot, el periodístico, los canutazos, que es hacer declaraciones sobre la sanidad, si ahora está en huelga, o sobre, en fin, cualquier cosa. El caso es llenar un espacio de supuestas ideas. Luego vamos a discutir, ustedes y yo, si son tales ideas o si son pues hijas del aburrimiento o tal vez hijas de esa sensación de dependencia de ideas que a veces demuestran los políticos. En general es bastante compartido. Vamos a empezar hoy hablando de energía y quiero presentarles, aunque ya muchos le recordarán, a don Javier Peón, que es un experto en temas energéticos y que fue miembro de la Comisión Nacional de Energía hace unos años. Sigue muy metido de hocicoz en todo esto. Le hemos querido tener aquí porque es uno de los protagonistas de las jornadas de sostenibilidad que se van a celebrar en el Congreso, pues a partir de mañana y pasado, ¿no? 10 y 11 de noviembre. Así es, Xavier. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, se van a celebrar en el Congreso unas jornadas con la idea de reunir a expertos, todos los panelistas que van a intervenir en la exposición de cada una de sus posiciones, luego un diálogo entre ellos y luego un coloquio con el público asistente presencial, pues son expertos, no hay políticos, aunque se celebre en el Congreso, aunque sí es cierto que ha organizado las jornadas la Asociación de Exparlamentarios. Es decir, que bienvenido sea. Son instituciones de ahí, que no tienen color político. Los civiles de a pie podemos soñar con que salgan algunas conclusiones que puedan aportar algo de luz en este horizonte incierto de los asuntos energéticos. No, lo que se trata es de que haya debate, lo primero, ¿no? Porque a veces parece que hay poco debate, que se parte de posiciones a priorísticas y no se escucha lo que tiene que decir el que está al otro lado de la mesa, ¿no? Entonces, lo primero que haya un debate, y sobre todo un debate entre expertos. Y en ese sentido, pues hay una primera mesa que hablará en general de lo que es la historia de lo que se ha venido haciendo en estos últimos 30 años en el marco regulatorio en el país, con expertos de cada una de las visiones posibles de ese recorrido. Empezará a las 9:30 es el registro para los asistentes, sobre las 10 es la inauguración, a las 10:30 del jueves será la primera mesa durante hora y media. Ojo que todo esto lo pueden seguir ustedes a golpe de clic. Sí, sí, se puede acudir presencialmente simplemente con un registro en el correo exparlamentarios@congreso.es, o se puede seguir en streaming entrando en la página del Congreso, congreso.es, en el calendario del día. Casa, mientras uno tal vez arregla papeles o está pendiente de otras cosas. Bueno, pues mucha suerte con las jornadas. Vamos a hablar de algunos temas energéticos que yo me he ido escribiendo porque sabía que venía usted hoy y que quiero que juntos intentemos pues poner en la idea clara de los espectadores de dónde estamos y hacia dónde nos llevan las ideas a veces equivocadas del pasado. En términos de consumo, el combustible gas natural supone en España hoy un 21,8% en términos consumo, mientras que las renovables apenas llegan al 17,5%, no se quedan en el 17,4%. Esto nos dibuja pues que son el segundo y el tercer combustible, pero bueno, con el esfuerzo que se hizo aquí en renovables, que solo aporten un 17% y que sea el gas natural preeminente a las renovables, pues es un poco llamativo. Sí. Bueno, si se tiene en cuenta la matriz de generación eléctrica, las renovables están abarcando una cuota mucho mayor. Por ejemplo, el día de ayer creo que llegó al 48%, de los cuales la eólica y la fotovoltaica fueron un 27%. El gas estaba en el entorno del 30%. Ha subido mucho en estos meses el consumo de gas para la generación eléctrica. Muchos expertos creen o creemos que ha sido también por efecto del famoso mecanismo de la subvención al gas, que no del tope al gas, ¿no? Entonces, en lo que es la generación eléctrica ha habido mucha presencia de gas, sobre todo de ciclo combinado, porque la cogeneración estaba discriminada,
y en el último mes de octubre sí que se ha apreciado un incremento de la generación renovable, eólica y fotovoltaica. De hecho, estábamos en este mes de octubre en un 23% de eólica, que significa un incremento respecto a octubre del año pasado de un 17%, y estamos en fotovoltaica en un 9% de generación eléctrica con fotovoltaica, que significa un 12% de incremento respecto a octubre del año pasado. O sea, hay bastante eólica y bastante fotovoltaica. Eso ha hecho que baje el consumo de gas y ha bajado el precio. Claro. Claro, sí. Eso se convierte en estratégico, porque si entra mucha energía producida por renovables, pues no hay que depender tanto del gas, ¿no? Esa es la cosa que nos tiene que quedar clara, ¿no? Así es. Bueno, vamos con los precios de la electricidad. Si comparamos los precios actuales con el año 2020, o sea, vamos del 22 al 20 en retrospectiva, han subido un 195%. Es verdad que hay una guerra, es verdad que, en fin, hay unas restricciones, es verdad que hay unos aumentos inflacionarios que afectan a todo, pero la verdad es que lo que no hay, le animo en esas mesas que usted modera a que este tema pues sea uno de los que alguien saque alguna vez, ¿no? Vamos a establecer diferentes maneras de fijar el precio mayorista de la energía eléctrica. Bueno, el tema va a salir seguro porque bueno, hay opiniones para todos los gustos. Ya me alegra. Hay opiniones para todos los gustos. A ver, mi opinión también respecto a este tema. El mercado eléctrico es un mercado europeo, no es un mercado español, ni portugués, ni francés. Por eso se habla de excepción ibérica, porque fue una cosa excepcional que aquí se hiciera algo distinto al resto de la Unión Europea. Entonces, en la medida que son mercados que son fruto de una regulación que entraña decisiones estratégicas de los gobiernos, de los reguladores. Hay países que han apostado por el gas, otros países han apostado por el carbón, otros por la nuclear, otros por la hidroeléctrica, porque tienen más recursos o porque han introducido bombeo, otros han introducido incluso la captura de CO2. Es decir, las decisiones que ha ido tomando cada país ha dado lugar a una matriz energética de generación que es distinta en cada mercado. Entonces, cambiar las reglas de juego en mitad del partido para de pronto decir ahora vamos a modificar el mecanismo para que si es esta energía la que entra, esta tiene subvención, pero las demás no, es muy difícil de gestionar porque hay unos países que salen beneficiados y otros perjudicados. Por ejemplo, en el caso de la excepción ibérica, ¿quién está resultando beneficiado? Francia y Portugal, porque aquí tenemos un mercado marginalista que depende del gas para fijar ese precio y no ocurre lo mismo en Francia y tampoco en Portugal. De acuerdo, pero yo iba un poco más atrás en la historia de cómo se fijan los precios. Iba al momento en el que dice, no, el pool, la piscina, ahí vamos echando pues, las nucleares, las renovables, las hidroeléctricas, en fin, todas las del ciclo combinado, y como no nos alcanza, pues entonces lo que hacemos es el precio energético que se compra a estado de necesidad en el último momento para satisfacer la demanda es el que marca el precio de las otras energías que no tienen nada que ver con el estado de necesidad. En pocas palabras, yo voy a comprar chuleta y me la hacen pagar a precio de solomillo. Ese es el origen viciado de este sistema. Claro, tampoco es exactamente así, es decir, no se trata de chuleta o pollo. Al final, la electricidad es una commodity, el electrón es el mismo, sea cual sea la fuente de generación. Pero no lo mismo que te cuesta no cuesta lo mismo, pero igual que tampoco le cuesta lo mismo un producto de naranjas, una gran extensión intensiva de producción de naranja no le cuesta lo mismo que una pequeña producción artesanal, los costes son distintos y el precio final es distinto, y al final es el mercado el que fija el precio en general para todas las naranjas bastante similar. Entonces, en mercados abiertos a la competencia, el precio no se fija por el coste de la producción del artículo, sino por el cruce de oferta y demanda que fija el precio óptimo para la asignación de recursos. Lo mismo ocurre en el sistema eléctrico. Lo que ocurre es que es cierto que en un mercado en donde hay una serie de tecnologías que les llamamos térmicas, que son gestionables y que fijan ese precio marginal, ciclo combinado, carbón, la propia hidroeléctrica es gestionable, porque en un envase se puede regular cuándo se produce electricidad y cuándo no. Esas tecnologías que se llaman de respaldo, que fijan precio marginal, compiten entre ellas en precio. Lo que ha ocurrido es que cuando nos hemos ido quedando con menos hidroeléctrica, se están derruyendo muchos embalses, pequeños embalses. Cuando hemos cerrado las plantas de carbón y cuando nos hemos quedado solo con el gas como un monopolio para esa energía de respaldo, marca precio en el nivel que quiere. Y además con un agravante. En la medida que hay más renovables, las centrales de gas trabajan menos horas, pero sus costes de inversión
y la necesidad de recuperación persiste, es en muchos años. Entonces, si trabajan menos horas, tienen que cobrar más cara a la hora que producen. Es decir, ya no por la guerra de Putin, mucho antes, por el efecto de la introducción de las renovables, el gas ya estaba apuntando a esos picos que apuntaban a que con menos horas de trabajo hay que cobrar la hora más cara para recuperar la inversión. Y ahí es donde el regulador, en mi opinión, hace ya 3 años, por lo menos, no tomó las medidas de mitigación que eran previsibles para evitar esa punta de precio del gas, ¿no? Hablaréis en esas jornadas, imagino, de aumentar la competencia. Pues sin duda también, porque las medidas que se están tomando están destruyendo competencia. Es decir, cuando ahora se habla de los contratos regulados en el gas, o cuando se habla también de topes en el mercado mayorista para la tarifa regulada del precio voluntario del pequeño consumidor, ¿qué está ocurriendo? Que nos olvidamos que esos contratos regulados los tienen las distribuidoras, que es una actividad regulada, es decir, los grandes grupos empresariales. Entonces, la competencia que se venía creando en España en los últimos 20 años, pues se está laminando porque son medidas que están interviniendo el mercado en una dirección al margen de lo que ocurra con la competencia y sin considerar el efecto en todo el tablero. Solo se fija el efecto el gobierno en si va a bajar el precio del mercado mayorista un 14%, pero no tiene en cuenta que supone destruir competencia, que supone incrementar el consumo de gas, que supone destruir cogeneración, que supone introducir señales confusas de precio para llevar horas nocturnas a consumo diurno en pico, cuando Europa nos pide lo contrario. Es decir, no se consideran los efectos completos en el sector eléctrico y en el sector energético, y eso nos está probablemente causando perjuicios mayores que los supuestos ahorros que se dicen conseguidos, ¿no? Bueno, lo cierto y verdad es que si uno repasa lo que es España en términos de generación de electricidad, pues llega a conclusiones un poco pues curiosas, ¿no? Si ustedes lo prefieren, un poco preocupantes. Somos líderes europeos en generación por viento, generación eólica. Estamos casi en 60.500 gigavatios hora de generación eólica. La nuclear, para que nos entendamos, está en 54.000 gigavatios hora. Sí, más o menos, pues un poquito más. Y el ciclo combinado está en 44.500 gigavatios horas. Así que como el ciclo combinado requiere de gas, pues nos hemos hecho un poco el harakiri. De poco nos sirve ser líderes en generación de algunas renovables, porque la verdad es que seguimos siendo dependientes, en este caso, del gas. Sí, eso es una situación de transición que hay que gestionar. El futuro del mercado eléctrico nos hará ser menos dependientes de combustibles fósiles. Hablamos de horizontes 2040, 2050, pero es una transición que hay que gestionar. Y a veces se pretende rehuir esa realidad de que hace falta una transición. En el caso del gas, no es tanto un problema de dependencia del gas como combustible, sino dependencia de un origen concreto que te haga depender de precios muy altos de ese proveedor. Por ejemplo, en España, en el año 1998, cuando empezó la liberalización del sector de hidrocarburos, la ley del 98, ya estableció obligaciones legales para los aprovisionadores de gas en España para diversificar su suministro. Entonces dependíamos en un 70 y pico % del gas de Argelia y se obligó por ley a los agentes del mercado del gas a que buscaran aprovisionamientos en otros lugares. Se generaron y se construyeron plantas regasificadoras. España llegó a ser el tercer país del mundo, después de Japón y Corea, con más entradas a un sistema gasista. Eso permitió que España no dependiera de un país concreto, que tuviera aprovisionamientos de diferentes países, tuviera seguridad de suministro y tuviera precios de gas muy competitivos. Y eso fue muy bueno para el sistema eléctrico, que fue abriéndose a la competencia, introduciendo renovables y bajando precios. El problema, como he dicho antes, es cuando dependes de un único suministro que te puede capturar en un monopolio para fijar precio, o cuando, consciente de que el hueco térmico, esas energías de combustibles fósiles que son de respaldo, al final se quedan en un monopolio del gas que tiene pocas horas para generar, como regulador tienes que buscar sistemas que eviten esa punta. Pueden ser subastas de reservas de capacidad, pueden ser contratos bilaterales a muy largo plazo. Hay muchas fórmulas, pero hay que aplicarlas y hay que regularlas. Lo que no se puede hacer es estar 3 años como que no ocurre nada y cuando ya se desata la tormenta pretender medidas de última hora
y además improvisadas y no suficientemente reflexionadas sobre el alcance y efecto en todo el sistema, ¿no? Don Javier Peón, antes de despedirte quiero un pronóstico. ¿Cómo estará la energía eléctrica al filo de la Navidad? Al filo de Navidad, pues previsiblemente estará cara porque el incremento del consumo por efecto del frío volverá a tensionar los precios del gas. Ahora está en 45 euros megavatio hora, volverá a estar pues cerca de los 100 probablemente, y por ejemplo hay compañías del sector que ya están haciendo pronósticos de que la energía eléctrica, el megavatio hora, no bajará en el mercado mayorista, no bajará de los 200 euros, 190 euros en el 2023, el año que viene, que bajará un poco a los 160 en el 2024 y que no veremos precios de los 70, 80 euros megavatio hora, que era lo que teníamos antes de Filomena, y no veremos esos precios hasta el 2025 probablemente, ¿no? Caramba. Don Javier Peón, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo mucha suerte en esas jornadas de sostenibilidad que pueden seguir todos por internet. ¿En qué plataforma es? El congreso.es, en el calendario del Congreso hoy, ahí aparecen las jornadas del día 10 y del día 11, o presencialmente registrándose previamente en el correo exparlamentarios@congreso.es. Vale, pues ahí a partir de las 10 de la mañana todos van a escuchar las opiniones de todos los convocados. Muchísimas gracias, mucha suerte. A vosotros, a ver. Bien, vamos a cambiar de asunto. Tenemos que hablar de las elecciones midterm, las elecciones a mitad de mandato, las que se han celebrado en el ámbito legislativo en Estados Unidos. Bueno, da la sensación de que esa ola roja que se prometía Donald Trump, pues no ha sido tan intensa como se anunciaba, como decían las encuestas. ¿En qué situación deja esto? Estamos todavía con datos incipientes, nada es definitivo, pero sí quiero adelantarles que parece bastante claro que los republicanos tendrían el control del Congreso, así como no está nada claro que lo consigan en el Senado. Más bien parece que van a ser los demócratas de Joe Biden los que mantengan su relación de control o de dominio del Senado. También es muy probable que esto se alargue durante bastante tiempo porque hay que recontar muchos condados, hay que recontar algunos estados incluso enteros, pero lo que sí podemos adelantar es que estas elecciones a medio curso de la legislatura han sido malas noticias para Donald Trump, que estaba a punto de anunciar el día 15, y veremos si lo hace, que se va a presentar a las elecciones presidenciales del 2024. Vamos a ver qué ocurre. Hay, como les decía, distritos enteros que recontar en Georgia, para el Senado, por ejemplo. Esto podría hacer que los demócratas siguieran controlando el Senado. Lo que sí ha hecho, y esto ya es definitivo, es que no ha sido tan apabullante el éxito de los republicanos. Los demócratas han aguantado mejor de lo que muchos esperaban, y también es un problema para que se presente Donald Trump a la reelección, que se había planteado estas elecciones a midterm como ¿añoran ustedes a Donald Trump? Salgan y voten en contra de Joe Biden. Y al no ser esto lo que han hecho llamativamente los norteamericanos, pues hay quien, seguro que hay quien aconseja a Trump que se lo haga mirar, porque a lo mejor no conviene que se presente para el interés de los republicanos. Y aquí entra un factor nuevo, y es que en Florida ha habido un vuelco. Se ha convertido Florida en un bastión del voto republicano, cuando no lo era. Y hay un hombre que lo ha conseguido. Se llama Ron DeSantis y, bueno, pues tiene aspiración política, es un hombre joven, y esto también es un elemento que puede hacer titubear a Donald Trump a la hora de decidir si se presenta o no a las presidenciales. Vamos a verlo todo esto. Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejan dos conclusiones muy claras: victoria republicana en los comunes y mucha incertidumbre en el Senado. A falta de escrutar los últimos escaños en la Cámara, los republicanos estarían solo a 15 escaños de 56 que quedan por decidir. Malos datos para Joe Biden, que tendrá que lidiar con el partido rival para sacar adelante sus leyes. En el Senado la cosa cambia, los dos partidos están muy igualados. Arizona, Nevada, Wisconsin y Georgia decidirán en los próximos días. Este último es el que más incertidumbre creará.
Actualmente tiene una ligera victoria el demócrata Raphael Warnock, pero con más del 95% escrutado y sin que ninguno de los dos partidos llegue al 50%, se prevé que habrá una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. La polémica de las elecciones ha venido dada por los presuntos amaños. Desde el Partido Republicano sospechan que se pueda repetir lo presuntamente ocurrido en el año 2020. Hemos salido de un área republicana para votar en pleno corazón de la Fénix Liberal, porque queríamos asegurarnos de que teníamos máquinas en condiciones. Y adivinad, ellos no tienen problemas con sus máquinas. Espero que no sea algo malicioso. Desde que Joe Biden se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, todos daban por hecho que el Partido Republicano iba a ganar los dos órganos. Sin embargo, los números no son los esperados. Desde la prensa americana culpan a Donald Trump. Ha centrado la campaña en sí mismo y su posible candidatura para las elecciones de 2024. Por eso, algunos republicanos no muy afines a las ideas del expresidente y algunos indecisos han decidido votar al Partido Demócrata. Ante estos hechos, Ron DeSantis parece ser el principal candidato republicano para las próximas elecciones, más aún después de sus resultados en Florida. En un estado que tradicionalmente fue demócrata, el gobernador ha obtenido casi el 60% de los votos. Lo mismo ocurre en el otro partido. Los resultados obtenidos por Gavin Newsom en California hacen que se postule como futuro candidato a las elecciones de 2024. En los próximos días conoceremos los resultados restantes. 19 estados en el Congreso y 5 en el Senado quedan por escrutar al 100%. Esperemos que no se lleguen a los 16 días de espera que batieron récord en el año 2020. Ya saben ustedes que el nuestro es el país de la picaresca, es el país del Lazarillo de Tormes, así que eso es algo del ADN humano de los compatriotas está ahí, flota en el ambiente. Gran sorpresa en el gobierno de Pedro Sánchez respecto del bono cultural. El bono cultural era para los jóvenes, 400 euros para los jóvenes. No era fácil conseguirlo, había que estarse unas cuantas horas colgado en las redes sociales. Pero al final, si uno acreditaba una serie de cuestiones, te lo daban. ¿Para qué te lo daban? Para ir a museos, pero los jóvenes no van a museos, para ir a conciertos, ahí sí, para ir a festivales, para comprar libros, tampoco es que compren muchos libros los jóvenes, para comprar CDs, para comprar videojuegos, Amigo, eso sí, para suscribirse a plataformas de música, para, en fin, diferentes asuntos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De pobre IZ, se ha quedado pálido, porque resulta que los jóvenes del país del Lazarillo han sido pillados, algunos de ellos, vendiéndose en plataformas como Wallapop aquellos productos que han comprado con el bono joven cultural para sacarse un dinero extra, lógicamente. Tampoco es que esté muy disgustado IZ porque el bono cultural lo que tenía como objetivo, como propósito, era captar el voto de esa gente joven. Vótame porque yo soy el que te he dado el bono. Pero hombre, la vergüenza es colectiva. Sacar rentabilidad de un beneficio del gobierno nunca había sido tan sencillo. Y no les hablamos del abono de Renfe, sino a lo que el gobierno denominó el bono cultural joven. 210 millones de euros fue la cantidad que destinó el Ejecutivo a todos los jóvenes nacidos en 2004 para poder gastarlo en libros, cine, videojuegos o festivales. Del 500.000 de jóvenes que votarán por primera vez el año que viene a los que estaba destinada esta medida, solo se han beneficiado cerca de 280.000, lo que hace un 57,8% de sus potenciales destinatarios. Y eso que el gobierno amplió el plazo justo cuando había terminado porque apenas lo habían solicitado 100.000. Muchos de los jóvenes justificaron su rechazo a las trabas burocráticas para poder solicitarlo. Pero los 400 euros que el gobierno daba a cada uno de ellos ha servido para mucho más de lo que el propio ministro pensaba. Y es que muchos de estos nativos digitales le han dado en aplicaciones de compraventa como Wallapop una segunda vida. Nosotros ya lo hemos comprobado y pueden hacerlo también en su casa. Entren en la aplicación y escriban la palabra bono cultural. Pueden encontrar una amplia variedad de productos, nosotros en concreto una caja en perfecto estado de los episodios de Juego de Tronos. Abajo incluso indica, es prácticamente nuevo y la razón es que me dieron el doble gracias al bono cultural. La picaresca ha llevado a muchos usuarios incluso a revender juegos tan conocidos como el FIFA 23. Es decir, que en definitiva lo que el gobierno ha conseguido es enseñar a los jóvenes una nueva táctica para, por ejemplo, blanquear dinero. Bueno, hemos llegado a ese punto en el programa en el que yo les insisto sobre algo que ya deben haber advertido, y es que tienen que echarnos una mano para hacernos un medio de comunicación cada vez más fuerte y más influyente, y así defender mejor esas cosas que pensamos y en las que creemos y que compartimos con ustedes. Si lo tienen claro, pues llamen 91 616 2464, suscríbanse al Club de Amigos y formemos parte de esta familia.
Lo que les pedimos es lo que antes era una suscripción a un medio de comunicación. Muy poco dinero si uno compara las suscripciones que se pagan pues, por un periódico o por un digital. Bien, lo dejo en su consideración. Y les tengo que recordar la cena que organiza el Club de Amigos del Toro Televisión en Barcelona este viernes. Ojo que se acaba el tiempo, ojo que es este viernes. No se pueden quedar ustedes sin... si nos siguen desde Cataluña, si nos siguen desde Barcelona, sin asistir a esta cena. Fundamentalmente ya les digo que queremos hablar con ustedes, que queremos escucharles, desde luego, faltaría más, que queremos entenderles y queremos ver cuál es la mejor fórmula de ayudarles más, desde luego de comprometernos. Ahí vamos a estar Julia Ariza a la cabeza, José Javier Esparza, un servidor, y Josep María Francàs, vamos a estar todos ahí, pendientes de nuestros amigos del club en Cataluña. Así es que creo que quedan pocas plazas. Si están en duda, teléfono y reserven porque sería una pena que no pudieran venir. Tenemos también la lotería navideña, así es que si quieren pasar a la posteridad junto a nosotros, pues cómprense un décimo de esta lotería y suerte para todos. Y les tengo que hablar de los relojes automáticos. Aquí les enseño el que llevo yo puesto. No sé si piensan hacer un regalo antes o durante las Navidades, pero la verdad es que, mamma mía, qué espectáculo este reloj. Y bueno, es una nueva colección de relojes automáticos. Les quiero enseñar, ahora os aviso para cuando me saque el reloj y puedan ver la parte de atrás, porque esto es muy novedoso. Ahí la enseño, se puede ver el mecanismo del reloj, cómo funciona y vamos, sin tener que desarmar el reloj para poderlo ver, lo cual a mí me llama mucho la atención y me gusta. Son una preciosidad. Hay modelo de hombre, hay modelo de mujer. Está equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, acero inoxidable, sumergible a 100 metros. Se cargan de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Y eso, lo que han visto, que en la parte trasera el reloj es transparente y se ve la maquinaria y el funcionamiento, que es fascinante. Si les gusta y el precio es muy bueno, pues llamen al Club de Amigos y háganse con uno de estos relojes porque son unidades limitadas. Bueno, luego les hablaré de la huelga sanitaria en Madrid y de alguna otra que está convocada en nuestro país y que pues supone un problema más añadido. Pero es que, créanme, Europa está en llamas, en Grecia, en Italia, en Francia, en Bélgica, casi donde peor, en Bélgica, véanlo. La inflación y los precios energéticos están agitando varios países europeos. Algunos de ellos, como Francia, Bélgica y Grecia, se han sumergido en huelgas conflictivas. Europa entera se enfrenta a un invierno muy complicado, lo que genera impaciencia y preocupación entre toda la población. Grecia ha amanecido este miércoles con sus servicios mínimos mermados y numerosos vuelos cancelados. Miles de personas de todas las edades y profesiones se han concentrado en varios puntos de Atenas. Los sindicatos han convocado un paro de 24 horas para exigir aumentos salariales que permitan a los trabajadores vivir con dignidad. Al igual que en otros países, Grecia experimenta desde la primavera un fuerte repunte del IPC, que en septiembre superó el 12%. De forma paralela, una huelga general en Bélgica también ha paralizado los servicios y transportes. Unos paros convocados por los sindicatos socialista y cristiano, que piden un límite a los precios de la energía para asegurar el poder adquisitivo de la población. Y en Francia las manifestaciones también se están haciendo notar. El poder adquisitivo de la población se ha visto golpeado de lleno y varios sindicatos han instado a la población a salir a las calles. Mientras tanto, en España estas movilizaciones están lejos de producirse, ya que los sindicatos mayoritarios se preocupan más por estar alineados con el gobierno que por el futuro de todos los ciudadanos. Bueno, y les tengo que contar que Vox ha decidido querellarse contra los jóvenes que se pegaron a los marcos de los cuadros del Museo del Prado, de la maja desnuda o de la maja vestida, y también de sus compinches, los que entraban hablando con ellos y los que les ayudaron a disimular para que pudieran perpetrar esta fantochada que se está poniendo de moda y que también nos tocó la cuota parte de afectación de este radicalismo medioambientalista que pagan los hijos de unos multimillonarios que se aburren
y que les convencen, les comen la cabeza para que se peguen estas criaturas a los marcos, a la pared, en fin, estas cosas. Vamos a hablar de Ucrania. ¿Por qué? Porque están pasando cosas y son cosas importantes. Y lo vamos a hacer con don Felipe de Basa, profesor universitario en España y también antiguo profesor en la Universidad Taras Shevchenko de Kiev. Por cierto, que una vez vimos su despacho como había quedado después de las bombas y no vuelva por allí en una temporada, a ver si se calma todo esto. Muy buenas tardes, don Felipe de Basa. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. La primera cuestión. Rusia ha decidido abandonar Jersón. Jersón era la única capital de provincia ucraniana que estaba bajo control ruso. Jersón forma parte de uno de esos oblasts que votaron la anexión a Rusia, donde los prorrusos pues, desarrollaron esa ambición de Putin, de que fueran incorporados como territorio ruso. Sin embargo, han tenido que abandonarlo. Esto da idea. Esto es muy incómodo de manejar para un político. Imagínense qué piensan ahora en los otros oblasts que decidieron también incorporarse a la realidad rusa, que nos dejan abandonados, deben pensar, ¿no? Bueno, la cuestión es que en los últimos días las Fuerzas Armadas de Ucrania han reconquistado buena parte del territorio invadido por por Rusia. ¿Cuánto? Los más optimistas hablan del 50%. Yo con el mapa en la mano, mapa que van a ver todos ustedes en unos segundos, no me atrevería a decir tanto. Pero aquí el experto es don Felipe de Basa. ¿Qué opina usted? Don Xavier, muy buenas tardes, muchas gracias por lo de experto. Bueno, noticias de esta tarde. Efectivamente, los ucranianos han recuperado Jersón en el sur, una ciudad de cierta importancia, pero lo que se presume o lo que intuyen es que puede ser una trampa de los rusos y por eso han decidido que van a ir a la ciudad, pero despacito, con precaución y con cautela, porque, insisto, puede ser una trampa, es lo que perciben los ucranianos. Otra cuestión importante es que los rusos ya hablan de negociar. Así, cuando empezó la guerra, decían que todos los ucranianos eran nazis y hablaban de que había que desnazificar Ucrania, ahora ya no. Ahora ya dicen que hay que negociar sin demandas, que tampoco van a militarizar el territorio ucraniano y que no han incorporado en el argot de esta negociación la palabra desnazificar Ucrania. Por tanto, los rusos dicen ahora que quieren negociar sin militarizar el país, sin crear tribunales para desnazificar Ucrania, pero esto también puede ser una trampa. ¿Y por qué puede ser una trampa? Como hemos dicho muchas veces, don Xavier en su programa, el invierno está a las puertas, las nieves, va a ser un tema tremendo y lo que se presume o la posible trampa es que Rusia querría ganar tiempo para en primavera volver de nuevo a una ofensiva. Por tanto, esas son las noticias actuales que tenemos a día de hoy. Bueno, entonces tenemos a un Putin o algunos en el entorno de Putin que ahora hablan de negociar, pero tenemos a los otros del entorno de Zelensky que están envalentonados por esta recuperación de territorios y que a pesar de que se lo exija Joe Biden, pues van a poner el gran problema de que queremos recuperar todo el territorio que ha sido invadido. No veo yo que las negociaciones tengan buena pinta. No, de momento ninguna, son manifestaciones de intenciones. Y luego hay otra variable, y es que el famoso Kadyrov, del que hemos hablado mucho, el líder Kadyrov, se ha aliado con otro líder, con Prigozhin, y bueno, parece ser que se están armando un ejército de personas que salen de las cárceles, personas que han tenido delitos, una especie de ejército de mercenarios. Y aunque los dos presumen de ser amigos de Putin, no sabemos qué papel podrían jugar. Porque claro, tener por un lado Putin la situación en Ucrania, que a día de hoy va perdiendo. Y por otro lado, la situación interna, con unos líderes que están formando un ejército de mercenarios, se le complican las cosas a Putin. A día de hoy, pero esto puede pasar en cualquier momento, a día de hoy la guerra no la va ganando Rusia y las cuestiones internas se le complican a Putin. Tampoco las cosas parecen fáciles en Europa. Van empezando a salir voces discrepantes respecto de la política europea común en materia de Ucrania. La última, el gobierno húngaro, que ha anunciado que no apoyará la propuesta de que la Comisión Europea le conceda a Ucrania un crédito blando de 18.000 millones de euros. Y el gobierno de Orbán dice que no. Hay otros gobiernos en Europa que empiezan a ver lo pesado que va a ser soportar las consecuencias del apoyo a Ucrania en esta guerra y que han perdido mucho entusiasmo.
Correcto. Y lo vemos también en España, como muchas voces que antes de que empezara la guerra, pues se aliaban del lado ruso, que durante las atroces consecuencias pues han estado silenciadas, pero ahora empiezan a decir otra vez, ojo, que el apoyo a Ucrania está costando muy caro y al final esto repercute en los bolsillos de todos los contribuyentes. Sí, sí, la cosa es muy cruda. Bueno, a lo mejor es que tampoco se meditó demasiado bien ese apoyo, o a lo mejor es que los gestores de ese apoyo no midieron bien sus consecuencias. Estoy pensando en Josep Borrell, que desde luego ha tenido un papel bastante torpe en la ejecución de lo que es la diplomacia europea respecto de Kiev y de Ucrania. ¿Qué le parece a usted? Bueno, y además de todo es que nos estamos metiendo, las situaciones no se complican de la noche a la mañana, son un montón de pequeñas cosas, como usted bien sabe, que van emergiendo. Entonces, claro, tenemos el problema de la energía, el problema de la guerra, el problema de los refugiados, el problema del coste de las materias primas, el problema de la logística a nivel mundial, la crisis de los superconductores. El sistema entra en un modelo que mi catedrático, el profesor Azcona, llama el capitalismo de carestía, que no vamos a pasar mucho hambre ni lo vamos a pasar muy mal, pero eso de estar acostumbrados a entrar en los supermercados y a movernos con vuelos low cost y ropa barata, eso se ha terminado, al menos de momento. Ahora bien, si tenemos que analizar quién es el culpable de esa crisis, pues hay que ir al fondo del problema, cómo se origina, dónde se origina, quién lo origina, porque claro, el invierno va a ser complicado, igual llegamos a primavera y se ha solucionado, o no. Entonces, estamos en un momento actual muy complejo, de muchos desafíos, muchas incertidumbres, pocas soluciones, pocas propuestas, con voces discordantes, y en relación con Borrell, con Josep Borrell, pues hay quien dice que esto podría ser también el inicio del fin de la Unión Europea tal y como la conocemos. ¿Por qué? Pues por lo que usted acaba de señalar, porque ya no hay una voz única. Don Felipe de Basa, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Muy bien, don Xavier, lo mismo digo, también Pues, para la gente que nos está escuchando. Buenas tardes. Después de este repaso a la guerra de Ucrania con ese titular, Rusia abandona Jersón, la única de las capitales de provincia ucraniana que estaba en sus manos y que había hecho el referéndum para reincorporarse a Rusia, pues resulta que la han tenido que abandonar, o a lo mejor es una estratagema. Veremos en los próximos días o semanas qué queda de todo esto. Nos vamos ahora a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, pues son las 8:12 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con dos mega cracks del análisis político. Don Roberto Hernández, que además de periodista es el presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, saludos cordiales. Saludos cordiales. He visto unos datos de Asturias. Que me dé miedo. Y me dicen en el PSOE que son los mejores datos del PSOE en España, los de... las encuestas. Los de Asturias, imagínate. Imagínate. Yo ya lo siento, pero me parece que seguiréis en eso sí, cuatro años más. Barbón para rato. Hay barbón, el barbón crece, en fin, y no decrece. Don Joaquín de Breda. Buenas tardes, muchas tardes. Jurista, historiador. Bueno, de todo. Y uno de los iniciadores de los que soportan el Club Liberal Español. Que lo soportan en un sentido como el Atlas, El Atlas, y el Atlas. Bueno, en el mejor de los sentidos, en cualquier caso. Ya sabe que les tengo enorme admiración. ¿Cómo está? Que Sánchez es un hombre de compleja psicología. Yo creo que podemos saltar a otro punto porque eso lo compartimos los tres. Bien. Hoy ha ido a Baza, que es un lugar precioso de la provincia de Granada, a aprovechar el día festivo, y se ha marcado un mitin en Baza que es alucinógeno, de ver para no creer. Les he traído, para que no crean que fabulo, les he traído alguna que otra parte de ese mitin y sobre todo lo que toca a cómo interpreta el mundo el hombre de la compleja psicología. Lo que está sucediendo ahora mismo en la política española es lo siguiente. Tenemos un gobierno, al gobierno de España,
que plantea una solución a cada uno de los problemas de la mayoría social de la gente en este país, y enfrente ¿qué tenemos? Una oposición sin solución, sin proyecto y, por cierto, después de lo que hemos escuchado durante estos últimos días, sin ninguna educación instalada en el insulto y en la descalificación. Pero coño, menos mal que el teatro era pequeño, ¿eh? Que si llega a ser grande se lo comen. La cosa es, con esa gesticulación, que parece a mí mismo cuando tenía 9 años y me subían a una silla para declamar un poema que me aprendía en el colegio. Arbores del paraíso, frondosa vegetación, esplendorosos jardines, árboles de marcachiles y plantas en floración. Ese es el lenguaje gestual de este patético Pedro Antonio José. Y luego viene lo otro. Hombre, chico, que te pasa 7 pueblos. Ha inventado el 2.0 del insulto. Antes decía, a ti, que te controlan los del puro, la España oscura, que te han puesto ahí de presidente del PP. Ahora lo dice, pero versión 2.0. Y ahora dice, hombre, mire usted, a usted le maneja la derecha mediática y la derecha económica. Usted no tiene autonomía para tomar decisiones, lo cual es llamarle pelele, pero sin marioneta, pero sin hacerlo, ¿eh? Algo hemos mejorado. Ha cambiado los del puro por la derechona mediática y económica. Pero, hombre, que al remilgadito Feijóo, que si se caracteriza por algo es por ser un tío educado, porque no entra nunca al trapo, porque no ha visto la sangre en la ceja ni de lejos, le llame maleducado, ya, es que esto ya es un poco heavy metal. Nebreda. Nada, ¿qué más da, no? Bueno, no da igual. Yo no creo que te se va a lo dar crean igual. ni los suyos, ¿no? Hoy mira cómo aplauden. Están Sí, bueno, claro, rabiosos ahí están para eso, aplaudiendo. ¿no? Pero no, quiero decir que esta escenificación de la política es de poco relieve. ¿Qué más da? No dice nada relevante. Porque lo que no da es ninguna solución. Porque si hoy hay que hablar de la carestía y del problema económico de la mitad o del 30% de los ciudadanos, de eso hay que hablar. Todo lo demás es un cuento chino. Y de eso no habla porque no puede. Porque no tiene la menor idea, vamos, no es por otra razón, ¿no? Y porque las medidas posibles no las puede tomar con los socios que tiene. Se ha acabado. Por lo tanto, tiene que decir esas cosas. Es irrelevante lo que acabamos de oír. ¿Qué más da que hubiera dicho eso que lo contrario? Igual. Sí. ¿A quién mueve? ¿A quién mueve eso? Nadie. Yo creo que Sánchez, como ha mentido tanto y desde el principio, te da una idea también de las tragaderas del votante socialista, que le da igual una cosa que la contraria. Sí. Y el de la psicología compleja, como es de naturaleza cínico, pues lo que hace es adaptarse a la realidad de cada momento. O sea, es él, pero si Feijóo no puede ser más melífluo, o sea, Feijóo es, yo voy a pactar con el PSOE, yo tengo la mano tendida, vamos a intentar llegar a acuerdos, no quiero que Griñán entre en la cárcel, o sea, son todo facilidades y cuanto más él abre los brazos, más le caen. Más le varean, sí, es alucinante. Claro, y el otro, bueno, ahora voy a dar una exclusiva. Ustedes no se habrán enterado, porque es que como todas las teles van al pitas del pisto que les entrega Pedro Sánchez cada 3 meses, pues resulta que no le han hecho ni puñetero caso. Yo tampoco entiendo este viaje, pero está de viaje Núñez Feijóo. Se ha ido a Chile y ahora está en Argentina. ¿Para qué? No me lo pregunten. No me lo pregunten. Pero yo creo que en un momento en el que las encuestas coinciden todas en que se aviva el voto al PSOE de nuevo, aunque tenga ventaja el Partido Popular, se aviva el voto al PSOE, luego hablaremos de encuestas, pues hombre, que este viaje, pues no sé yo para qué, francamente te digo. Bueno, las intervenciones en la vida pública española se pueden hacer desde Japón, desde Buenos Aires y desde Santiago de Chile, ¿no? Si está desaparecido. Pero quiero decir, yo tampoco sé a qué ha ido, no tengo la menor idea. Casi pero quiero decir que para contestar, si es que cree que tiene que contestar, lo puede hacer en cualquier lado. Sin y ya duda. está. Vivimos en un mundo que hoy, yo tengo un hijo que vive en Buenos Aires y hablo con él y con mi nieto, con el bicho este, viéndole la cara como si estuviera en el piso de al lado. Sin duda, ¿no? sin duda. De modo que, no sé. La verdad que no sé qué hay, eso es, honradamente tengo que decirlo. Pero lo que no sé, pero quiero decir que tampoco me parece tan grave, quiero decir, no sé, me parece igual. Roberto. No, tampoco sé las intenciones de Feijóo, si quiere estrechar lazos con los pocos países que quedan en Hispanoamérica que no han caído bajo la bota del socialismo bolivariano y del Foro de Sao Paulo. Con los partidos que están en la oposición, ¿no? Como sí, porque en Chile está Boric
Y Argentina es el ejemplo que ponen aquí los podemitas. Decía Irene Montero que era un ejemplo a seguir lo que estaba pasando en Argentina y, hombre, pues ese es el ejemplo a seguir. Alucina. En fin, bueno, avancemos. Hay una huelga de la sanidad en Madrid. Es una huelga muy política. Es una huelga que está neutralizada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque han decretado servicios mínimos del 100%. Con lo cual, me temo que poco desarrollo va a tener. Sí que es verdad que en los servicios de urgencias, que son hospitalarios, ojo con eso, que están mucho más sindicalizados o próximos a los sindicatos, pues sí que ha habido un cierto colapso. Hoy era el primer día de huelga. Vamos a ver cómo ha ido. Nuevo cruce de reproches entre el gobierno madrileño y la oposición por la sanidad y la reapertura de las urgencias en la capital. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Mónica García de instigar las huelgas en el sector sanitario madrileño con el objetivo de reventar el sistema público y la sanidad. La líder de Más Madrid, que es quien está detrás instigando todas estas huelgas con su sindicato, llama a estallar directamente el sistema público. Quieren reventar la sanidad, que esto nada tiene que ver con una cuestión laboral, sino política. La portavoz de Más Madrid ha salido en su propia defensa y no ha dudado en devolver estos reproches a Díaz Ayuso. La acusa de que su gobierno está desorientado e incapacitado para hacer frente a esta crisis. Cada día que pasa asistimos a un mayor deterioro de la sanidad en Madrid, a una mayor chapuza. Ayuso ha entrado en un bucle del que no sabe salir si no es a través de los insultos y los bulos. Los de Abascal también se han manifestado. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pide hacer un esfuerzo en la gestión de la sanidad madrileña tras estas huelgas. Creo que hay que hacer un esfuerzo con la gestión, es un tema no ideológico, es un tema de gestión, es un tema de saber dónde poner los recursos que los tenemos. Pero el PSOE tampoco ha querido quedarse fuera de estos reproches. El secretario general, Juan Lobato, ha pedido a la presidenta que rectifique en sanidad y que afronte los problemas. Lo que no pasa en Madrid es que es todo culpa de alguien menos de Ayuso. Es culpa de los taxistas, de los profesores, de los médicos, de los jóvenes que son unos vagos, de los mayores que se quejan de las residencias. Hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Si hay problemas los tiene que afrontar el gobierno. En cualquier caso, la sanidad madrileña se enfrenta desde hace semanas a una situación que los sindicatos catalogan de caos, incluso con huelgas indefinidas de los profesionales sanitarios. Pero la realidad es que las numerosas medidas del gobierno regional no logran convencer del todo a los sanitarios, que ha hecho que médicos de familia y pediatras se sumen a la huelga por lo que consideran una gravísima sobrecarga. Bueno, a los que, por suerte o por desgracia, hemos tenido que vivir en otras comunidades autónomas, nos asombra lo que oímos de la sanidad pública madrileña, porque bueno, lo dicen las encuestas de calidad, lo dicen las encuestas de listas de espera, lo dicen todas las encuestas comparativas que podemos echarnos a la mano. La sanidad pública madrileña está a la cabeza de cualquier otra en España. Ahora bien, pues algo se ha hecho mal porque hay algunas dimisiones dentro de lo que es la Consejería de Sanidad que no son comprensibles, sino es que pues alguien ha cometido algunos errores. Los que hemos tocado y podido comprar un poco las dos, por ejemplo, usted Madrid y Cataluña, yo Madrid y Asturias, sabemos que no resiste una comparación con el resto de comunidades, la calidad de la sanidad pública madrileña. Luego, aparte, la idea de que se traslada siempre sobre el presupuesto de desmantelamiento de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, además de que no se responda a la realidad, eso lo llevo oyendo yo desde hace décadas, desde que era pequeñito, desde antes de venir a Madrid, que en Madrid se estaba acabando con la sanidad pública. Siempre. Pues sí que tardan en desmantelarla porque siempre tienen problemas. Desde que Esperanza Aguirre abrió 9 hospitales. Claro, públicos. Cuando realmente es la segunda comunidad con mejores datos en las listas de espera quirúrgicas y la tercera en las listas de espera de consultas externas. Parece que el problema está en la atención primaria y en las urgencias extrahospitalarias. ¿Qué pasa con las batallas políticas? Que al final siempre pierde el ciudadano. Y, hombre, si los que encabezan estas manifestaciones van a ser el grupillo de médicos tiktokeros podemitas, que fueron los mismos que boicotearon el Zendal y que pertenecen a las huestes de Mónica García, ya sabemos por dónde van. Y ya sabemos que esto es una cuestión más política que sanitaria, por desgracia. Sí, pero esto arrastra mucho, ¿no? A mí me asombró, en la época de la marea blanca, a mí me asombró que profesionales... Verde, no, era la marea. Era blanca, porque iba con batas blancas. Verde era la de los educadores. Creo, ya no estoy muy seguro. Pero bueno, la marea creo que era blanca, porque las batas, la marea sanitaria. A mí me escandalizó que profesionales, la verdad que muy jovencitos todos, ¿no?, salgan en manifestación con su bata, con su instrumento de trabajo. Me parece una cosa escandalosa.
Yo no me imagino... Con sus consignas en sábanas, donde se podía leer el nombre del hospital. El nombre del hospital, sí. Manda. Eso es terrible, ¿no? Pero la calidad de Madrid... Yo he intentado estos días meter en internet, buscarlo, y no encuentro el ranking de sanidades regionales de la Unión Europea. Yo encuentro el último, que es del 19, del 2019. 20 y el 21, naturalmente, con la pandemia, pues todo se trastocaría, pero lo del ranking es impresionante. El 100% de puntuación lo tiene, primer puesto, la sanidad de Estocolmo, la sanidad regional de Estocolmo. El segundo, con 99,6, Madrid. Cataluña está en el 89,40, me parece. Y el País Vasco, con el concierto económico aforando a la sanidad... Aflorando. Y aflorando, gracias al fuero, pues si seguimos retrócanos, con 84, no sé qué por ciento, por Dios, si es que no se puede discutir de la calidad. Otra cosa es que se politice, pero a mí me asombra que el gobierno de Madrid no se defienda mejor. ¿Por qué? Pero ¿cómo puede permitirse hablar de la mala calidad de la sanidad de Madrid con la calidad que tenemos? No es tolerable. Probablemente haya habido algún error de cálculo ahora con la apertura de 80 unidades de atención, no sé qué. 24 horas. De 24 horas, ¿no? Igual tenía que haber abierto 35 en vez de 80. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Se ha equivocado, que no es apertura, sino reapertura. No, reapertura claro. Después de la pandemia, ¿no? Que era ahora. Pero dice el consejero que hay 650 médicos más que antes de la pandemia. Chico, pues defiéndase mejor, ¿no? Ya sabemos que el contrario va a azuzar y va a provocar la tensión que pueda en la calle y crear un ambiente perturbador, hostil. Y con los medios de comunicación a favor de esa hostilidad, pero defiéndase un poco mejor, porque a mí me parece que no hay causa para armar este lío. Es que además decía Ayuso, con parte de razón, que era inexplicable que no se entendía un gobierno de un país que ataque sistemáticamente a su capital, a su propia capital, la está intentando siempre minar la moral, constantemente, con una forma belicosa, y es que... Es lo que tiene el café, que es bueno, pero amargo. Pero tiene narices que hablen de sanidad los mismos que gestionaron, de la forma que gestionaron la pandemia, que pusieron a un filósofo Illa de ministro de Sanidad, que intentaron siempre que Madrid se viera perjudicada por el comité de expertos que no existió para la desescalada, que no saliera, intentando siempre perjudicar, a pesar de que se pedían cerrar los hospitales, el aeropuerto, causando además el perjuicio que le causó. Y ahora están hablando de sanidad los mismos que fueron incapaces de manejar, en fin, cuando la pandemia que nos ha todo lo cual no quiere decir que hay un problema de fondo, que es qué hacemos en España con los médicos, ¿no? Parece que hay pocos. Otros dicen que no, pero que se van. Cobran poco y tienen en Alemania un médico que están 100.000 pavos. ¿Qué va a hacer un tío que pasa 7 años de estudio, el MIR y no sé cuántas... No, la formación de un médico son 10, 12 años. Pues entonces es comprensible que quiera mejorar su situación naturalmente, personal. ¿no? Pero también cobra... Creemos en el mercado. Pero eso habrá que establecerlo en el sistema sanitario español. Pues sí. También cobra poco un ingeniero. Cuando se va a Alemania no es por ver los mercadillos navideños, es para buscar también mejor calidad de vida. Pero es evidente que un médico con 30 años de experiencia haciendo unas operaciones de auténtica virguería, pues cobra 3.000 y pico euros. Y eso no puede ser, porque cualquier profesional de menor nivel que ese está cobrando en la vida privada, pues 10.000 o 7.000. Eso es algo que sucede en toda España y no exclusivamente en Madrid. No, por eso digo que el problema de fondos es de España. ¿No? Es verdad. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos, que esa es una de nuestras obligaciones. Hemos salido a preguntarles qué opinan de la sanidad pública en Madrid. Pues estoy muy orgullosa de la sanidad pública. Sí, muy ágil no es, pero somos muchos y bueno, a lo mejor no puede ser de otra manera. La sanidad pública está muy bien, pero creo que los políticos lo están haciendo muy mal porque cada vez se está promocionando más la sanidad privada. Yo no me puedo quejar, siendo sincero. No va bien.
pero desde luego no me puedo quejar. Hasta ahora tengo muchos problemas y los voy llevando bien y a su fecha y todo. Hay mucha gente que no se puede permitir el pago de la sanidad privada, entonces tiene que acudir a la pública, y yo creo que la señora Ayuso esto lo está haciendo mal. Tengo una experiencia muy buena con la sanidad pública en Madrid en concreto, muy buena. Me ayudaron mucho, tuve un embarazo muy complicado con estos dos. De hace un par de años todas las citas son telefónicas, y no solo telefónicas, sino que tardas en conseguirla 10 días o 3 semanas, desde que tú pides la cita hasta que te la dan, para una cosa tan simple como una llamada por teléfono del médico para actualizarte unas recetas. Bueno, pero eso es hijo de la pandemia y de no haber sido rigurosos en poner el día que se considere oportuno, naturalmente, cuando quieran las autoridades que tienen que tomar decisiones, las cosas en orden. Porque vamos a ver, es que eso no solo pasa en la sanidad madrileña. Vayan ustedes a intentar jubilarse, a pedir lo que les corresponde, la pensión jubilatoria. 4 meses, amiguitos, 4 meses. Es que la administración tiene mucha pachorra. Es que al funcionario, si le das por aquí, se coge por aquí. Esto lo digo yo porque no lo dice nadie más. Y además estoy dispuesto a poner cámaras para que ustedes vean las horas a las que compran algunos funcionarios. Sí. Y ahí lo dejo. Que no vengáis con historias porque... Yo siempre he desayunado en mi casa. Yo creo que la gente normal, la gente que trabaja, pues desayuna en casa, va desayunado, pero es que a las 10 de la mañana no vayas a ningún sitio público porque está todo el mundo desayunando. Es una cosa inconcebible, pero me da igual funcionarios de la Seguridad Social que jueces, ¿eh? Yo he visto hay un bar aquí en Nuevos Ministerios, está muy cerca de aquí, que ese es no un bar, no, es el bar. El bar. Punto neurálgico de reunión. Bueno. Había un debate abierto de que si los funcionarios podrían ser despedidos también como en otras empresas privadas. Es que esa es la clave. Es un melón importante de... Es que esa es la clave, pero, empezando por los jueces. Es que a los funcionarios no se les evalúa para pagarles en función de su rendimiento profesional. De su productividad. No se les evalúa de su productividad, de su rendimiento. Y de sus responsabilidades. Claro, que también no se les evalúa. A los jueces no se les evalúa. Da igual que le recurra, que en apelación les desmonten todas las sentencias, da lo mismo. Va a promocionar exactamente igual. El problema del funcionariado es grave. Y sobre todo, salvo que le llevan robando la máquina de Coca-Cola del ministerio, no hay motivo, no hay manera de echarlo. A mí lo que me gustaría ver es que los fogosos sindicatos sanitarios madrileños se ponen como motos cuando a un médico estupendo y excelente en Cataluña, en Valencia o en Mallorca le dicen, o en Galicia o en el País Vasco le dicen: ah, no, tú si no sabes vasco no eres cardiólogo. Pero ¿qué me está contando? Ahí no, eso les parece fantástico. Se manifiestan, pero a favor del nacionalismo. Claro. No, hombre, claro. Esa facilidad que tienen de estar del lado equivocado de las cosas me alucina. Es como lo que se llama aquí en Madrid la Ruberningrado, que es la Ruber donde van todos los progres con dinero que claman por la sanidad pública. Todos los comunistas con pasta. Sí, y luego te dicen, no, es para evitarle... Uno de ellos, un actor que consumir recursos, defendiendo la sanidad pública y sus derechos y tal, y lo han fotografiado. Y luego tú intentas... Y una vicepresidenta. Tosar se apellida, sí, efectivamente. Y a Carmen Calvo, sí, también fue... pues eso, pues vayan ustedes a la pública si tanto les gusta. No, pero cuando intentas señalar el cinismo y la doble moral y la hipocresía, dicen, no, es que ellos tienen derecho a elegir y, oye, si se lo pueden permitir, pero no estés... Y yo lo respeto, naturalmente, claro que lo respeto. Pero hay un discurso de fondo que no concuadra. Claro, evidentemente. Bueno, cambiamos de asunto. Tengo yo interés en que le conozcáis la cara, y lo que dice, claro está, a una socialista catalana que se llama Eva Granados, porque dice que ella no fue... Hay algunos que lo han llegado a afirmar, no es el caso de esta cadena de televisión, pero que ella fue la enviada a negociar de parte de Sánchez con Carles Puigdemont, el fugado, en Bélgica, en su casa de Waterloo. Hoy dice que no ha estado nunca con Puigdemont en Waterloo.
Se ha publicado, pues yo ya solo, mira, que se publique lo que quiera. Yo soy la portavoz del Senado y no tengo nada que hacer fuera de las puertas y de los grupos de aquí del Senado. Puigdemont lo tuve de presidente de la Generalitat y me tocó como portavoz del Grupo Socialista hacer la intervención en el hemiciclo el día que se declaró unilateralmente la independencia. Y creo que esa fue la última vez que lo vi, sí. Y ahí que hablamos de Cataluña, les cuento lo que dice el CIS catalán. El CIS catalán ha hecho su encuesta y a algunos les ha sorprendido, a otros nos ha sorprendido menos. ¿Qué dice la encuesta? Pues que ganaría hoy elecciones en Cataluña quien las ganó en el año 21, el PSC de Salvador Illa, que se llevaría entre 35 y 41 escaños. En segundo lugar, Esquerra, que está, bueno, pues ahí entre 30 y 36, tuvo 33. Bueno, y así para abajo. La cuestión es que después de la ruptura entre Esquerra y Junts, es evidente que Esquerra se fortalece y que Junts se desploma. Y al mismo tiempo también quiero señalar un importante aumento de la expectativa de voto del Partido Popular, que estaba en mínimos, tiene 3 diputados, menos era imposible. Y que podría llegar a 11-16, volviendo a recuperar el papel que tuvo antaño en la vida política de Cataluña. ¿Algún comentario? Bueno, lo que esto sugiere es que, como muchos decían, no se puede ir contra los catalanes, no aplicar el 155, porque esto es una fábrica de generar nacionalistas. No, lo que es una fábrica de generar nacionalistas es el sistema educativo de allí, los medios de comunicación de allí, el régimen que lleva impregnando durante 40 años la sociedad catalana. Y el entreguismo. El hecho de aplicar la ley, claro. O sea, el entreguismo. Eso no va a cambiar. Y el PSC... Porque se hace normal lo anormal. Porque es anormal las bobadas nacionalistas que se dicen en Cataluña o en el País Vasco. Eso es anormal y se ha convertido en normal. Y eso es porque Madrid, como dicen ellos, se ha entregado a la pretensión nacionalista por comodidad o por lo que sea. Nunca tanto como ahora, pero no es una cosa nueva. No es nada nueva. Pero sería impensable el auge de los partidos nacionalistas de Junts per Cat y de Esquerra Republicana sin la complicidad necesaria del PSC. Pero como siguen los primeros a las encuestas, a ellos les viene bien, porque son sus potenciales socios y los que luego con los que se van a entender. Prefieren antes entenderse, pero mucho antes, con Rufián o con Puigdemont cuando regrese, que con un PP o con Vox. Y ahí no está la abstención, que habría que ver qué abstención hay, ¿no? En un coloquio el otro día, presentando un libro en Bilbao, me preguntaban, ¿pero qué solución tiene esto? Oiga, pues muy fácil, que es que el 48% de los vascos se abstiene, pues voten. Si no votan, Cataluña pues gana al contrario. En Cataluña, ¿no? En las autonómicas, pues muy parecido. Más 150.000 o 125.000, según Miquel Buesay, y según el censo del 91, 200.000. ¿De la diáspora? De señores que estamos fuera del País Vasco y que podríamos estar dentro. Bueno, muy bien. Que, el nacionalismo en España tiene perfecta solución, pero hay que plantearlo en serio y tenerle al enemigo como enemigo y no como amigo coyuntural. El enemigo es enemigo y punto. Volviendo al territorio catalán, y ya es la última cosa que contamos de ese lugar, el presidente de Esquerra, Pere Aragonés, hoy ha hecho una cosa que cualquier individuo que sea el habitante de la Moncloa tendría que haber salido como una pantera, pero claro, olvídate, la siate omnia esperanza. Dice Aragonés, está en plena trifulca con los de Junts per Cat. No se preocupen, que antes del día 31 voy a traer aquí una lista de todo lo que he sacado de mi relación con Sánchez. Lo dice ufano, le falta darse golpes en el pecho. Y entonces podrán valorar quién ha sido más útil, si el que ha estado cerca de Sánchez o ustedes que se han querido alejar y romper este gobierno. Vean. La llista la tindrà abans del 31 de desembre d'aquest any, que és el termini que ens havíem marcat i que vostès coneixen. A partir de llavors, vostès poden jutjar si ho hem fet bé, si ho hem fet malament. Esto es insultante en esencia, pero bueno, claro, a Sánchez todo esto le da igual. Seguimos con las encuestas, pero ya no en un ámbito catalán, sino en un ámbito de elecciones generales. Estas son encuestas del Confidencial. Bueno, ahí lo ven. ¿Qué dicen estas encuestas del Confidencial? Dicen que el Partido Popular, fuerza más votada, 123 escaños, socialistas 105, Vox 51, Unidas Podemos 29, más País 2 y Ciudadanos 0.
Eso es lo que veo yo desde aquí. Ciudadanos, 0, patatero. Bien, lo relevante de esta encuesta, si suman 123 y 51 votos de Vox, se quedan a 2 de la mayoría absoluta. Claro. Es decir, empiécense a preocupar por esto en lugar de tanto viaje a Chile y Argentina. No sé si ahí faltarán los de UPN y los de no sé quién más, los que hay por ahí, ¿no? Pues en el capítulo ese donde dice otros, entiendo, no estarán incorporados. Claro. Hay 0, en otros es 0, ¿no? También falta el PNV, que luego siempre son actores necesarios. 0 es Ciudadanos, lo que dice ahí 0 es Ciudadanos. Y los otros no. Bueno, otros se reparten unos cuantos los escaños. Que sean. Por eso digo que hay... o tal. Aquí están las grandes. No es nada satisfactorio, ¿no? No es nada satisfactorio. Ahí le voy. Y si quieren, es una encuesta interesante porque se realiza muy pocas veces. ¿Cómo le va al Partido Popular en algunas comunidades autónomas donde ha tenido éxito en el pasado? ¿Cómo le va ahora? Por ejemplo, en Madrid. Ya les adelanto que le van muy bien los datos electorales al Partido Popular de Feijóo, no de Isabel Díaz Ayuso ni de Juanma Moreno Bonilla. Le va muy bien en Andalucía y le va muy bien en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo les va en Madrid? A las listas que en su día presente Feijóo, insisto mucho en esto. Pues le dan 15 escaños en Madrid, que es justo lo que suma toda la izquierda. 10 del PSOE, 4 de Unidas Podemos y 1 que sale por ahí de Más Madrid, o de Más País, o ya no sé de quién. 15. 15 contra 15, solo el Partido Popular contra toda la izquierda. Sí, es curioso como en Madrid, que siempre están con las alertas antifascistas y hace mucho ruido a Rejón y demás, Unidas Podemos y Más País serían 5, no llegarían juntos ni alcanzar a Vox, que es la gran preocupación que ellos tienen realmente. Pero de todas formas, me parece muy generosa esa previsión para el PSOE. No lo veo yo así. Porque no, en las previsiones autonómicas ni de broma sale esa relación. No, ni de broma. Son otros candidatos. Ya sé que son otras cosas, claro, pero no tantas cosas distintas. Porque nadie vota a Ayuso y luego a Sánchez. No lo veo yo eso. No sé, vamos, yo no soy sociómetra. Se busca alcaldesa para Madrid en el PSOE. Llevan alto ahí, alto ahí, que nos la tenían que haber enseñado hoy. Han dicho que hasta el día 21 hay tiempo. O sea que podría no serlo, pero hoy hablaba en Sagunto. Para ayudarla, si es con el mejor de los intereses. Como nadie la conoce, vamos ¿dónde están las primarias? Vamos a ver si ahora la conoce. No, luego vienen. Las primarias vienen luego y se organizan en un par después de elegida. Después de elegida, pero ya sabe usted cómo son las primarias, don Joaquín. Don Joaquín. Bueno, venga, que hemos vivido ya demasiadas primarias en España. En el único sitio donde uno se puede creer las primarias es en Estados Unidos. Sí. Ahí sí son primarias de verdad, pero aquí... Porque votan votantes. Vamos, hombre, si pudieran las borraban de los prontuarios políticos de todas las formaciones. Anda que nos ha llevado con la tabarra que han dado. Disgustos con Borrell cuando querían que saliera Almunia. ¿De acuerdo? Pues eso. A lo que vamos, Reyes Maroto, la Inspectore, dicen que candidata a la alcaldía madrileña contra José Luis Martínez Almeida. Quiero agradecer no solo el compromiso de SEAT, sino del resto de las agrupaciones que apostaron por el proyecto del vehículo eléctrico y conectado. Sin duda, continuaremos trabajando, reforzando en una nueva línea este compromiso y haciendo de España un auténtico hub internacional de la electromovilidad. Si quiere que sea ministra de Industria, pulse 1. Si quiere que sea candidata del PSOE a la alcaldía madrileña, pulse 2. Si quiere que no sea ninguna de las dos cosas, pulse 3, porque tanto le da. En fin, que no la conocen y que aquí hemos hecho lo posible, para que vea usted lo bien intencionado. En Madrid el PSOE para la alcaldía, para recuperar la alcaldía durante años, han probado de todo. De todo, baloncestistas. Son un seleccionador de baloncesto. Bueno, Podemos ha puesto a un atleta, Roberto Sotomayor, también para la alcaldía. Están con el mantra de Madrid es de derechas y no entienden que Madrid no es de derechas ni de izquierdas, es otra cosa, pero lo que más aborrece son las políticas intervencionistas, colectivistas de la izquierda que quieren controlar la vida de un tipo de personas que no saben realmente que van a otro rollo, por así decirlo. Que le pregunten a Pablo Iglesias cómo le fue en las elecciones menudo patado le metieron, que le pregunten. Lo desplumaron. Bueno, vamos a dos temas de enjundia. Uno es la crisis de Podemos, que continúa. La retroalimentan ellos, aquí
la terrible prensa de la ultraderecha ha hecho así, a donde digáis y como queráis, ya os lo haréis, pero no paran, ¿eh? Hoy Yolanda Díaz devuelve la pelota que ayer le metieron en bueno, es la... que lo de ayer fue un espectáculo. Vamos con el de hoy. Ya no recuerdo si fue ayer o anteayer. Díaz mantiene el pulso a Iglesias. Sumar es ya imparable. Y responde así al órdago del exdirigente de Podemos. No hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir sumando. Y como dije el 8 de julio, si vosotras queréis sumar, yo sí, voy a dar un paso adelante. Pero eso sí, voy a dar un paso adelante de manera colectiva. Sí, vamos a sumar para hacer un país mejor, un país a favor. El ex vicepresidente Iglesias le reprochaba de nuevo a la ministra que si está en el gobierno es gracias a su formación. Podemos sigue siendo clarísimamente la fuerza política hegemónica en la izquierda y aún así es muy generosa. Es la fuerza política que propuso a Yolanda como ministra y como vicepresidenta, que la propusieron sus partidos. Y vuelve a pedir respeto para los morados de Podemos. En Moncloa al principio se frotaban las manos con la pugna entre Díaz y los partidarios de la formación del tándem Montero-Belarra. Pero ahora la crisis interna que viven los socios del Ejecutivo de Sánchez enturbia su estrategia de ofrecer estabilidad a los ciudadanos en plena crisis económica y energética. Minimizar el ruido de Podemos ya no es una estrategia ventajosa para el mismo PSOE. El caso es que los sondeos colocan a los de Sánchez por detrás de una coalición de derecha en las próximas generales y ascienden a 6 las comunidades autónomas que podrían perder si sus socios no entierran ahora el hacha de guerra. La Comunidad Valenciana de Chimo Puig es una de ellas y la salida de Mónica Oltra del Botànic, cercana a Yolanda Díaz, pone también en una difícil situación a los de Podemos. Han perdido casi el 40% de las listas con las que se presentaron en 2019. La situación no mejora para el PSOE en otras comunidades como La Rioja, Navarra, Canarias, Baleares e incluso Aragón. Uno de los temores de los de Sánchez es que las pugnas de Podemos dispersen el voto, como ya ocurrió en Andalucía. A mayores partidos de izquierda, más repartidas se encuentra la opción del electorado. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que Yolanda Díaz quiere demostrar que ella es capaz de aglutinar lo que se dice el espacio a la izquierda del PSOE, que eso mete miedo porque a la izquierda del PSOE yo pienso en la foto de Rufián con Otegi, pero que es capaz de hacerlo sin tutelas de nadie, de ningún machito alfa. Y Pablo Iglesias está ahí siempre para recordar que nadie está ahí por sus propios méritos. Oiga, a ti te hemos puesto, igual que él puso de ministra a la madre de sus hijos, y que no se le conoce otro mérito conocido, y a la compañera de clase de la madre de sus hijos, a Ione Belarra. También las puso ahí. Y luego ellos ya a su vez pusieron pues, a Pam, a Isa Serra y demás. Bueno, pues entonces lo que hacen es... yo no sé por qué Pablo Iglesias tiene esta amargura vital que le reconcome siempre. Está siempre enfadado, pero vamos a ver, te ha ido bien, más o menos. Es un buen marxista. Te has hecho rico pastoreando idiotas y demás. Le ponían vinagre en el biberón. Sí, no entiendo. Por cierto, cuente usted quién es Pam, porque yo no lo sé contar y habría que aclarar eso. Es secretaria de Estado de Igualdad. Es la que sale en las fotos siempre con Irene Montero, una chica rubenesca, entrada en carnes, que la acompaña a los viajes, a los... ¿Y se llama Pamela o algo o qué? Se llama Ángeles Rodríguez. Es que no entiendo lo del PAM. No sé, es una... Bueno, da igual, da igual. Sí, que está en todos los lados. Que yo digo, el líder, el macho alfa, está matando a Podemos. Él está matando a Podemos. Lo que hizo ayer o anteayer saliendo contra la Yoli, lo tenía que hacer Belarra. Es que Belarra no sabe defender a Podemos, es que tiene que traer al abuelo para que... Está recién parida. Pero estaba el otro. Y el otro lo que fue es a decir, y yo estoy aquí por si me necesitáis. Sí, claro, vuelve. Sí, pero el hecho es que no sigue sin ser la líder, la Belarra. Ya. Sigue sin ser la líder. No ha echado... ¿Por qué? Porque no quiere él dejarle que sea líder, así de fácil. Es evidente. Y como no quiere que sea líder, la Yolanda va a ser líder. Porque se lo va a facilitar y se lo va a pagar Sánchez, porque lo necesita. Quiere fagotizar a Podemos, quiere que Podemos se incluya dentro de eso de sumar. Hay que ver qué pasa a las autonómicas y municipales. Bueno, las municipales Podemos tiene menos fuerza. Vamos a ver qué hacen las autonómicas, porque si fracasan las autonómicas, desde luego, Yoli se lleva toda la izquierda, toda la izquierda radical, quiero decir. Del Podemos primigenio, del Podemos originario, ¿quién queda? Pues no queda nadie. Estas dos que permanecen ahí, Ione Belarra e Irene Montero, pero se han ido todos, los han purgado. Por tanto... Voy a ponerle a usted una nota a pie de página. Toda la izquierda radical ha terminado usted su... Sí, hombre, para distinguir un poco. Toda la ultraizquierda le valdría, ¿no?
Sí. No, lo digo porque como ellos dicen... Bueno, los marxistas-leninistas, vamos. Sí, bueno, los marxistas-leninistas, que eso que es lo académico, claro, ¿no? Claro, no, pero los marxistas-leninistas. Parece que el término... Sánchez no es marxista-leninista, ni sabe quién es Marx ni Lenin, vamos. Ya veremos si le va a Otra cosa es que siga lo que le convenga, ¿no? Pero sí, Sánchez no es. Por eso. Si hay algo a ganar, ahí estará, no lo dude. Por cierto, el que está pasando unos días muy malos, yo lo siento mucho, es Fernando Grande Marlaska. ¿Por qué? Por lo de Melilla, porque fue muy aparentemente formal en su disquisitoria y, recuérdenlo, dijo que no hubo muertos en España, recordémoslo. Las puedan visionar bien hoy, bien en la Comisión de Interior, es decir, evidentemente este es un gobierno absolutamente transparente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad y no hubo ningún muerto en territorio español. Bueno, pues como tiene en contra a la ultraizquierda que gobierna con esto y tiene en contra a la oposición que han visto no sé qué vídeos, por cierto, ha dicho Fiscalía, tráiganme los vídeos, señores de Interior, que vamos a verlos nosotros, a ver qué nos parece a nosotros, a la Fiscalía. Y esto, mira tú por dónde, esto sí que ha hecho que reflexionara Feijóo, a pesar de estar tan lejos, en Buenos Aires o donde quiera que se halle. Y ha hecho declaraciones el propio Feijóo sobre Marlaska. Mira tú por dónde. Si el ministro persiste en la opacidad y en la ocultación de los hechos, y si el ministro no quiere dar las explicaciones que inevitablemente merece la ciudadanía española, el presidente del gobierno tiene que tomar una decisión. Pero, insisto, estamos convencidos de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han actuado en la frontera de Melilla conforme a los principios democráticos españoles y a los principios éticos de su actuación permanente, y lo que nos hemos sorprendido es que las imágenes, los vídeos que hemos visionado no concuerdan con los hechos relatados por el ministro. Pues entonces a lo mejor alguien en esos cuerpos de seguridad cumplió órdenes indignas, pero es evidente que el ministro no cargó los muertos y los pasó de un lado al otro de la frontera. Aparte que yo desde el principio no acabo de entender este problema. El hecho de que los muertos estén en el otro lado de la valla no quiere decir que no sea eso territorio español, porque las vallas España las hace en España, no las hace en Japón. Luego, por siguiente, al otro lado de la valla sigue siendo España. Exactamente. Por lo tanto es España. Exactamente, ese es el problema. Pues es de sentido común, es que eso no se puede, no hay quien lo discuta. Ojo, que también hay otra cosa que dijo Marlaska. O hace las vallas en otro otro sitio que no es España. A Marlaska se la tienen jurada porque ha mentido. Es que Marlaska tiene un carrerón. Y dijo dos cosas. Dijo, no ha habido entregas en caliente. Y por lo visto algunas salen, o por lo menos en el reportaje de la BBC salen. Y dos, no ha muerto nadie en suelo español. Suelo español seguro que sí. No, parece que tampoco es verdad. Y las entregas en caliente hay que precisarlas, porque la devolución en caliente en una invasión es lícita. Porque solo faltaba. No, que pisa al otro lado y estoy aquí. Eso es otra discusión. Él dijo que no las hubo. No que fueran o no lícitas. Lo que se investiga es la muerte de 23 de los asaltantes a la valla. ¿Qué pasa? Que llegaron en estampida 2.000, se encaramaron a la valla 200 y con el peso de esos 200 la valla cedió y cayó. Del lado español que había 5 guardias civiles, luego llegaron más y al final se contabilizan hasta 54. Hasta 54 heridos, guardias civiles heridos. Entonces, lo que a mí me molesta es que los que pidan la dimisión de Marlaska con tanto énfasis sean precisamente Enrique Santiago, Rufián y un diputado de Bildu, cuando les parece perfecto, cuando sin embargo sí que se hacen presos por presupuestos y acerca a los presos de ETA y tal, que ahí es cuando nosotros también pedimos la dimisión de Marlaska y no solamente con esto. Entonces, se descargó la responsabilidad en su momento con la delegada del gobierno de Ceuta, que la quitaron de ahí, pero la responsabilidad termina en Marlaska. Lo que hay que hacer es dotar de material a los que están allí en la valla para evitar este tipo de situaciones también, de muertos. Lo primero que hay que hacer es no mentir, ser transparente, entregar esas cintas, porque todo esto, y es muy triste, pero todo esto ha sido porque la BBC ha hecho un reportaje. Porque si no, aquí nos hemos comido la falsa verdad o la media verdad. Alguien le ha dado las imágenes a la BBC. Por supuesto, hay una ONG que sale ahí descaradamente y dice, nosotros somos los que hemos convencido a la BBC de venir a hacer un reportaje.
innoble. Innoble y que merece la dimisión de Marlaska, pues de eso no. Marlaska tiene muchos méritos. No me cabe ninguna duda. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones y a ustedes su paciencia desde sus hogares, que también tiene premio. El premio hoy es que van a ver, después de la pausa de publicidad, El Día en 30 minutos. Vamos a ver. Día en 30 minutos. Bueno, las elecciones legislativas, las midterm en Estados Unidos han traído más dudas que certezas. El pronóstico de que los republicanos iban a arrasar no se ha cumplido. Los republicanos están cerca de controlar el Congreso, eso sí, pero el Senado continúa, y es muy posible que sea después de las elecciones, todavía un territorio de los demócratas. Ya veremos porque hay muchos datos que comprobar, muchos recuentos que hacer. Y hasta diciembre esta historia va a continuar. Los datos para que sí son un varapalo para Donald Trump, que estaba a punto de anunciar que se presenta a la reelección como presidente de Estados Unidos en el 2024. Y la votación esta de midterm, en tanto en cuanto no supone que los republicanos arrasen, pues ha sido un varapalo para Donald Trump, que en Pensilvania es donde pues, ha tenido un Waterloo y no precisamente el de Puigdemont. Aflora un nuevo bastión de los republicanos. Se trata de Florida, donde un triunfador, Ron DeSantis, del Partido Republicano, está a la cabeza. Y ese podría ser un futuro rival para un Donald Trump decepcionado porque los americanos no votan republicano porque a lo mejor temen que vuelva. Esa es otra cruda realidad. Por otra parte, las encuestas señalan que 2/3 partes de los consultados en Estados Unidos tampoco quieren que Joe Biden se presente a las elecciones presidenciales al finalizar su mandato. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pese a ello, Biden resiste. El escrutinio por el momento muestra a los republicanos con papeletas para conquistar la Cámara, aunque en el caso del Senado los resultados son muy ajustados. El Partido Demócrata, a pesar de la baja popularidad de Biden, ha logrado impedir que ese mapa de Estados Unidos se tiña de rojo, como vaticinaba Donald Trump. Hay triunfadores indiscutibles, eso sí, entre las filas republicanas. Ron DeSantis, reelegido gobernador de Florida, barre en este estado y se consolida como el gran candidato a las presidenciales de 2024. Tendremos aún así que esperar para tener los resultados definitivos. Es noticia de última hora. En Georgia se ha confirmado que habrá segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejan dos conclusiones muy claras: victoria republicana en los comunes y mucha incertidumbre en el Senado. A falta de escrutar los últimos escaños en la Cámara, los republicanos estarían solo a 14 escaños de 55 que quedan por decidir. Malos datos para Joe Biden, que tendrá que lidiar con el partido rival para sacar adelante sus leyes. En el Senado la cosa cambia, los dos partidos están muy igualados. Arizona, Nevada, Wisconsin y Georgia decidirán en los próximos días. Este último ha creado mucha incertidumbre. Actualmente tiene una ligera victoria el demócrata Raphael Warnock, pero con el 98% escrutado y sin que ninguno de los dos partidos llegue al 50%, habrá una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. La polémica de las elecciones ha venido dada por los presuntos amaños. Desde el Partido Republicano sospechan que se pueda repetir lo presuntamente ocurrido en el año 2020. Hemos salido de un área republicana para votar en pleno corazón de la Fénix Liberal, porque queríamos asegurarnos de que teníamos máquinas en condiciones. Y adivinad, ellos no tienen problemas con sus máquinas. Espero que no sea algo malicioso. Desde que Joe Biden se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, todos daban por hecho que el Partido Republicano iba a ganar los dos órganos. Sin embargo, los números no son los esperados. Desde la prensa americana culpan a Donald Trump. Ha centrado la campaña en sí mismo y su posible candidatura para las elecciones de 2024. Por eso, algunos republicanos no muy afines a las ideas del expresidente y algunos indecisos han decidido votar al Partido Demócrata. Ante estos hechos, Ron DeSantis parece ser el principal candidato republicano para las próximas elecciones, más aún después de sus resultados en Florida.
En un estado que tradicionalmente fue demócrata, el gobernador ha obtenido casi el 60% de los votos. Lo mismo ocurre en el otro partido. Los resultados obtenidos por Gavin Newsom en California hacen que se postule como futuro candidato a las elecciones de 2024. En los próximos días conoceremos los resultados restantes. 19 estados en el Congreso y 5 en el Senado quedan por escrutar al 100%. Esperemos que no se lleguen a los 16 días de espera que batieron récord en el año 2020. Vamos a territorio español y vamos a hablar de encuestas porque hoy el Confidencial publica sondeos de interés. El primero se refiere a las generales. ¿Y qué dice de nuevo este sondeo? Bueno, pues confirma que el Partido Popular sería el más votado, 123 escaños, que el PSOE tendría 105 escaños, también un cierto aumento de la intención de voto, que Vox estaría en 51 escaños, poco menos de lo que tuvo, 52, y que Unidas Podemos baja a 29. Lo relevante, pues que si hacen la suma ustedes entre lo obtenido según estas encuestas del PP y de Vox, no llega por 2 escaños a la mayoría absoluta. Esta misma publicación ha hecho algo bastante curioso demoscópicamente hablando, que es ver cómo le iría al Partido Popular de Feijóo en determinadas comunidades. Y esas conclusiones son las que les presenta a continuación el gráfico. El partido de Feijóo, que no tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso, sumaría 15 escaños, tanto como toda la izquierda junta, los 10 del PSOE, los 4 de Unidas Podemos y el diputado de Más País. Bueno, eso suma 15, empataría con el PP. El PP, por cierto, también cosecharía muy buenos resultados en este mismo tipo de encuestas si pues observáramos la de Andalucía o la de la Comunidad Valenciana. Bueno, parece que estos sondeos a favor de Feijóo están poniendo nervioso y mucho a Pedro Sánchez. El presidente, que ha viajado hoy a Baza, en Granada, ha criticado la falta de autonomía del líder de los populares, asegurando que está a manos de la derecha mediática y económica. Y atención a esta acusación que le ha hecho durante su intervención el jefe del Ejecutivo, que ha hecho del insulto su principal baza, ha hablado de mala educación refiriéndose a las filas populares. Lo que está sucediendo ahora mismo en la política española es lo siguiente. Tenemos un gobierno, al gobierno de España, que plantea una solución a cada uno de los problemas de la mayoría social de la gente en este país y enfrente que tenemos una oposición sin solución, sin proyecto y, por cierto, después de lo que hemos escuchado durante estos últimos días, sin ninguna educación instalada en el insulto y en la descalificación. Alberto Núñez Feijóo está de viaje. Lo más probable es que usted no se hayan enterado, casi yo tampoco, porque el Partido Popular y su líder no cuentan para las cadenas de televisión que viven del subsidio de Pedro Sánchez o de las ayudas o de la publicidad. Y la verdad es que este viaje, primero a Chile y ahora a Argentina, pues le deja fuera de juego. Aunque a mí no se me ocurra saber la utilidad de este viaje de Feijóo, cuando el PSOE está remontando en la mayor parte de las encuestas y cuando pues, se espera que Feijóo contraataque. Es una pena porque de haber estado aquí se hubiera enterado de cómo interpreta el individuo de compleja psicología que es Pedro Sánchez la realidad política española. Según el presidente, el panorama político viene marcado por un Partido Popular en el que mandan los que no se presentan a las elecciones. La derecha económica y la derecha mediática, las tertulias. La verdad es que lo que ha pulido es el insulto. El insulto ya es una versión 2.0. Antes le llamaban marioneta, ahora dice que no tiene autonomía para decidir su propia política Feijóo. Y bueno, pues de los insultos que vimos en el pasado en el Senado contra Feijóo hemos pasado a una versión más refinada. Así es que llegar a la hipérbole de decir que Feijóo y los suyos son unos individuos faltos de educación, cuando, en fin, Feijóo es el prodigio de la buena educación, es muy mala medicina para ese Feijóo que nos ha asombrado a todos porque nunca entra al cuerpo a cuerpo. Tanto que Feijóo, dicen que le van a doblar el pulso las tertulias de la ultraderecha para que no renueve el Consejo General del Poder Judicial. Supongo que
Con eso, el reencuentro del Partido Popular con el PSOE estará un poquito más lejos esta vez, gracias a un presidente bocaza. Y con eso, los españoles quedaremos un poco más fuera de peligro de los sempiternos apaños con el gobierno del Partido Popular. Bien está lo que bien termina. Gracias, señor presidente Pedro Antonio José. Y nuevo capítulo en el culebrón Díaz-Iglesias. La vicepresidenta, que hasta ahora había optado por no entrar en la polémica, ha dicho basta. Asegura que ella no le debe nada a nadie, en alusión a esa petición de Iglesias de respetar a Unidas Podemos, y que lo suyo ahora es centrarse en la plataforma con la que espera liderar la izquierda. Díaz mantiene el pulso a Iglesias. Sumar es ya imparable. Y responde así al órdago del exdirigente de Podemos. No hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir sumando. Y como dije el 8 de julio, si vosotras queréis sumar, yo sí voy a dar un paso adelante. Pero eso sí, voy a dar un paso adelante de manera colectiva. Sí, vamos a sumar para hacer un país mejor, un país a favor. El ex vicepresidente Iglesias le reprochaba de nuevo a la ministra que si está en el gobierno es gracias a su formación. Podemos sigue siendo clarísimamente la fuerza política hegemónica en la izquierda y que aún así es muy generosa. Es la fuerza política que propuso a Yolanda como ministra y como vicepresidenta, que no la propusieron sus partidos. Y vuelve a pedir respeto para los morados de Podemos. En Moncloa al principio se frotaban las manos con la pugna entre Díaz y los partidarios de la formación del tándem Montero-Belarra. Pero ahora la crisis interna que viven los socios del Ejecutivo de Sánchez enturbia su estrategia de ofrecer estabilidad a los ciudadanos en plena crisis económica y energética. Minimizar el ruido de Podemos ya no es una estrategia ventajosa para el mismo PSOE. El caso es que los sondeos colocan a los de Sánchez por detrás de una coalición de derecha en las próximas generales y ascienden a 6 las comunidades autónomas que podrían perder si sus socios no entierran ahora el hacha de guerra. La Comunidad Valenciana de Ximo Puig es una de ellas y la salida de Mónica Oltra del Botànic, cercana a Yolanda Díaz, pone también en una difícil situación a los de Podemos. Han perdido casi el 40% de las listas con las que se presentaron en 2019. La situación no mejora para el PSOE en otras comunidades como La Rioja, Navarra, Canarias, Baleares e incluso Aragón. Uno de los temores de los de Sánchez es que las pugnas de Podemos dispersen el voto, como ya ocurrió en Andalucía. A mayores partidos de izquierda, más repartidas se encuentra la opción del electorado. Continúa el cerco a Marlaska por los hechos ocurridos el pasado junio en Melilla. La Fiscalía le ha pedido al ministro todas las imágenes de lo sucedido allí. Y además, Yolanda Díaz se ha sumado a las críticas de los nacionalistas y ha pedido una profunda investigación de lo ocurrido. Desde el PP, Feijóo ha instado a Sánchez a tomar decisiones si Marlaska no se pronuncia y no descarta apoyar una comisión de investigación. Con los derechos humanos no se juega. Los derechos humanos no son relativizables y, como he dicho desde el primer minuto... Si el ministro persiste en la opacidad y en la ocultación de los hechos y si el ministro no quiere dar las explicaciones que inevitablemente merece la ciudadanía española, el presidente del gobierno tiene que tomar una decisión. Primer día de la huelga indefinida de la sanidad madrileña. Y la verdad es que solamente ha habido un cierto caos en los servicios de urgencias. La razón, según el sindicato AMITS, se debe a que los servicios mínimos se han establecido en el 100% del personal. Lo que sí se ha producido es una refriega política de primer orden, aprovechando que hoy era el día de la Almudena, la patrona de Madrid, y los políticos madrileños estaban obligados a aparecer en actos públicos. Nuevo cruce de reproches entre el gobierno madrileño y la oposición por la sanidad y la reapertura de las urgencias en la capital. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Mónica García de instigar las huelgas en el sector sanitario madrileño con el objetivo de reventar el sistema público y la sanidad. La líder de Más Madrid, que es quien está detrás instigando todas estas huelgas con su sindicato, llama a estallar directamente el sistema público. Quieren reventar la sanidad, que esto nada tiene que ver con una cuestión laboral, sino política. La portavoz de Más Madrid ha salido en su propia defensa y no ha dudado en devolver estos reproches a Díaz Ayuso. La acusa de que su gobierno está desorientado e incapacitado para hacer frente a esta crisis. Cada día que pasa asistimos a un mayor deterioro de la sanidad en Madrid, a una mayor chapuza. Ayuso ha entrado en un bucle del que no sabe salir si no es a través de los insultos y los bulos. Los de Abascal también se han manifestado.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pide hacer un esfuerzo en la gestión de la sanidad madrileña tras estas huelgas. Creo que hay que hacer un esfuerzo con la gestión, es un tema no ideológico, es un tema de gestión, es un tema de saber dónde poner los recursos que los tenemos. Pero el PSOE tampoco ha querido quedarse fuera de estos reproches. El secretario general, Juan Lobato, ha pedido a la presidenta que rectifique en sanidad y que afronte los problemas. Lo que no pasa en Madrid es que es todo culpa de alguien menos de Ayuso. Es culpa de los taxistas, de los profesores, de los médicos, de los jóvenes que son unos vagos, de los mayores que se quejan de las residencias. Hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Si hay problemas los tiene que afrontar el gobierno. En cualquier caso, la sanidad madrileña se enfrenta desde hace semanas a una situación que los sindicatos catalogan de caos, incluso con huelgas indefinidas de los profesionales sanitarios. Pero la realidad es que las numerosas medidas del gobierno regional no logran convencer del todo a los sanitarios, que ha hecho que médicos de familia y pediatras se sumen a la huelga por lo que consideran una gravísima sobrecarga. Y hoy también hemos conocido encuestas en Cataluña. Se trata del primer sondeo que calibra el pulso electoral tras la salida de Junts del gobierno. Según el CIS catalán, Salvador Illa volvería a ganar en las urnas, seguido, en este caso, de Esquerra Republicana. Los de Aragonés doblegarían a Junts tras la ruptura de su alianza y perderían, ojo, entre 13 y 8 diputados en el Parlamento. El sondeo certifica también la recuperación del PP, que pasaría de 3 a entre 11 y 16 diputados, en detrimento, eso sí, del resto de la derecha, que se hundiría. Vox pasaría de cuarta a sexta fuerza y Ciudadanos podría obtener hasta 4 escaños o simplemente desaparecer del Parlamento de Cataluña. Así es. Esquerra y Junts se las tienen en el Parlamento catalán. Por cierto, hoy con enorme desparpajo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, presumía de que va a llevar a la Cámara antes del 31 de diciembre una lista con todo lo que le ha sacado a Pedro Sánchez. Está claro que él lo hacía para competir con Junts en el sentido de quién es quien trae más cosas para Cataluña, pero desde luego es bastante insultante que lo planteara en estos términos. La tindrà abans del 31 de desembre d'aquest any, que és el termini que ens havíem marcat i que vostès coneixen. A partir de llavors, vostès poden jutjar si ho hem fet bé, si ho hem fet malament. El último día. Podríamos decir que en el último minuto el grupo Volkswagen ha dicho sí a la megafactoría de baterías para coches eléctricas proyectada en Sagunto. Esta firma, Volkswagen, y el Gobierno de España se las han tenido negociando la cantidad de las ayudas que va a proporcionar el Gobierno de España a este proyecto. Volkswagen queda en que acepta los 397 millones de ayudas que antes rechazaba, pero aspira a un buen pellizco en la ampliación del PERTE para el automóvil que acaba de aprobar recientemente el Gobierno y que es de 880 millones. Quiero agradecer no solo el compromiso de SEAT, sino del resto de las agrupaciones que apostaron por el proyecto del vehículo eléctrico y conectado. Sin duda, continuaremos trabajando, reforzando en una nueva línea este compromiso y haciendo de España un auténtico hub internacional de la electromovilidad. Bueno, la producción de coches de gasolina es, contrario a lo que muchos creen, un 70% menos contaminante que construir un coche eléctrico. Pese a ello, 2035 va a ser el último año para poder comercializarlos. España, segundo fabricante de vehículos de Europa, va a tener que llevar a cabo una profunda reconversión que va a afectar a su tejido productivo. Bruselas acaba de dar un paso más hacia ninguna parte al anunciar el pasado 28 de octubre que a partir de 2035 se prohibirá la comercialización de vehículos de combustión. Esta medida todavía necesita el visto bueno de los 27 y del Pleno de la Eurocámara, aunque todo indica que será finalmente aprobada. La prohibición también afectará a los vehículos híbridos, pero no así a los propulsados por hidrógeno. Más complicado parece que España se adapte a tiempo a esta nueva normativa. Así vemos cómo en 2022 tan solo el 3,55% de los vehículos matriculados fueron eléctricos, frente al 20% que tiene la media de la Unión Europea. Respecto al tejido productivo, este cambio de rumbo afectará sobremanera a los trabajadores españoles, ya que somos el segundo mayor fabricante de vehículos de la Unión, solo por detrás de Alemania. De hecho, este sector representa el 18% de las exportaciones españolas, un 7,7% si hablamos en términos de PIB y más de 519.000 empleos directos, teniendo en cuenta la venta y la reparación de vehículos. Conscientes de ello, las instituciones públicas están comenzando a dar ayudas procedentes de los fondos europeos, que se ejecutarán a través del conocido como PERTE del vehículo eléctrico y conectado.
Esto ha llevado a SEAT y Volkswagen a aceptar mantener la planta de Sagunto a cambio de 400 millones de euros. Este dinero irá destinado también a construir una gigafactoría de baterías. Lo que no dicen tan alto es que producir coches eléctricos es un 70% más contaminante que uno de gasolina. Tampoco se habla del desembolso que tendrán que hacer miles de familias y empresas inmersas en una crisis sin igual que parece que se prolongará en el tiempo. Bueno, el país de la picaresca, naturalmente que sí, es el nuestro. Poco lo sabía Pedro Sánchez y sobre todo Miguel Iceta cuando pusieron en marcha lo del bono cultural para los jóvenes, 400 euros. Se los podían gastar en conciertos, en videojuegos, en CDs, en acceder a plataformas musicales, en lo que quisieran. Resulta que ya han pillado a algunos que con lo que compraron gracias al bono cultural han ido a Wallapop, lo han subastado y han hecho un capitalito. Sacar rentabilidad de un beneficio del gobierno nunca había sido tan sencillo. Y no les hablamos del abono de Renfe, sino a lo que el gobierno denominó el bono cultural joven. 210 millones de euros fue la cantidad que destinó el Ejecutivo a todos los jóvenes nacidos en 2004 para poder gastarlo en libros, cine, videojuegos o festivales. Del 500.000 de jóvenes que votarán por primera vez el año que viene a los que estaba destinada esta medida, solo se han beneficiado cerca de 280.000, lo que hace un 57,8% de sus potenciales destinatarios. Y eso que el gobierno amplió el plazo justo cuando había terminado porque apenas lo habían solicitado 100.000. Muchos de los jóvenes justificaron su rechazo a las trabas burocráticas para poder solicitarlo. Pero los 400 euros que el gobierno daba a cada uno de ellos ha servido para mucho más de lo que el propio ministro pensaba. Y es que muchos de estos nativos digitales le han dado en aplicaciones de compraventa como Wallapop una segunda vida. Nosotros ya lo hemos comprobado y pueden hacerlo también en su casa. Entren en la aplicación y escriban la palabra bono cultural. Pueden encontrar una amplia variedad de productos. Nosotros en concreto una caja en perfecto estado de los episodios de Juego de Tronos. Abajo incluso indica, es prácticamente nuevo y la razón es que me dieron el doble gracias al bono cultural. La picaresca ha llevado a muchos usuarios incluso a revender juegos tan conocidos como el FIFA 23. Es decir, que en definitiva lo que el gobierno ha conseguido es enseñar a los jóvenes una nueva táctica para, por ejemplo, blanquear dinero. Vamos a hablarles de Ucrania. Ha habido un avance importante en la guerra de Ucrania y es que Rusia ha decidido retirarse de la ciudad de Jersón, en el sur del país, la única capital ucraniana que estaba bajo control ruso. Jersón estaba en manos rusas desde el 1 de marzo e incluso había pasado por el proceso de los referéndums para ser anexionada a Rusia. Y dentro de esa salida de Jersón tenemos que hablar del vicegobernador impuesto por Moscú para Jersón. Ha muerto debido a un accidente de coche, según ha señalado la propia agencia rusa TASS. Se llamaba Kirill Estremusov, 45 años, y era el principal portavoz del gobierno impuesto por Moscú en Jersón. Y hoy el presidente ucraniano ha recibido un regalo muy especial. El actor Sean Penn ha visitado al mandatario en Kiev y le ha entregado uno de sus Oscars para que le sirva como amuleto para ganar la guerra. El trato es que Zelensky se lo devuelva cuando termine el conflicto. Penn ha estado muy volcado con la causa ucraniana desde el principio. A principios de marzo comenzó a grabar un documental sobre la guerra y esta es la tercera visita que realiza a Kiev. Ucrania le ha distinguido con la Orden del Mérito de tercera clase y ha colocado su nombre en una placa en el Paseo de los Valientes. Pero no todo es felicidad para el gobierno de Ucrania porque le surgen problemas. En la Unión Europea, Hungría, el gobierno húngaro ha decidido pues, que va a poner proa para que la Unión Europea no conceda 18.000 millones de euros en créditos blandos al gobierno de Ucrania. Y ahí veremos si la unidad europea se fragmenta en lo que toca a los apoyos y ayudas al gobierno de Zelensky. Y Andy Warhol se ha convertido en la nueva víctima del ecovandalismo. Dos activistas han pegado sus manos a las famosas latas de sopa Campbell en la Galería Nacional de Canberra, en Australia. Las jóvenes pintarrajearon el cristal que protege la serie de 10 obras y consiguieron salir, eso sí, del museo antes de ser detenidas por los agentes. Atacar el arte en señal de protesta se ha convertido en una moda que parece no tener fin. Estas latas de tomate de Warhol se suman así a una larga lista de obras que han sido vandalizadas en estas últimas semanas.
Bueno, y día grande hoy para los madrileños que homenajean a su patrona, la Virgen de la Almudena. Una corona de 17 metros de diámetro ha traído hoy a miles de vecinos a la Plaza Mayor, donde han podido degustar el dulce típico de estas fechas. La otra gran cita, la de llevar flores y ver esa procesión de la Virgen, ha vuelto a congregar un año más a miles de curiosos. Bueno, y gracias a la Virgen, parece ser que ha querido que el tiempo nos acompañe para poderla acompañar. Preciosa, preciosa, me ha encantado. Aunque ha llovido y no ha caído la lluvia, nos ha parecido estupenda, estupenda. Bueno, ha podido salir con normalidad. Muy bien, eso. Además que sol, ¿no ves? Y la Virgen ha hecho de todo. Muy precioso, esto es una preciosidad. Bueno, pues muy bien, como siempre, un poco más de lo mismo, pero bueno, es la tradición y venimos a verlo. Bonita, muy bien, muy bien, muy bien. Para el tiempo como está, muy bien. Bueno, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos ahora en las manos de Sandro Meco con ese análisis al milímetro de las elecciones de Estados Unidos y mañana volvemos a las 9 con toda la información. Hasta mañana.